Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos, en este precioso día. Que la paz, el gozo, la misericordia del Dios del cielo puedan alcanzarle de una manera especial y sobrenatural. Hoy es un día maravilloso que el Señor ha creado y nos vamos a gozar en su presencia. Declaramos cielos abiertos sobre su vida en este precioso día. Cielos abiertos sobre sus hijos, cielos abiertos sobre toda su familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden, dice la palabra del Señor. Por eso creemos que en esta misma hora el Señor envía ángeles que guardan su salida y que guardan su entrada desde ahora y para siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a tener una hermosa enseñanza, amados hermanos. La hemos titulado Camino hacia el Gólgota. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, en el versos 21 al 23. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo, bajo la unción y el poder de su Santo Espíritu. Amén. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El Señor bendiga su palabra en este precioso día. Creo que este pasaje, amados hermanos, nos deja mucho por aprender si lo llevamos a una historia como un hombre que salió temprano de su casa rumbo al trabajo y tenía mucha prisa y había dormido poco y llevaba en su mente las preocupaciones de siempre, las cuentas por pagar, la comida de la casa y una deuda que no sabía cómo iba a resolver. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, vio a un hombre sentado en la acera. Era un anciano, tenía una pequeña bolsa a su lado y miraba al suelo con los ojos llenos de tristeza. El hombre lo vio, pero siguió caminando. Y en ese instante pensó que no podía detenerse. Había avanzado unos metros cuando escuchó su voz detrás de él. Era el anciano pidiéndole ayuda. El hombre se detuvo, miró el reloj, pero ya iba tarde. Y por un momento pensó en continuar, pero algo dentro de él no se lo permitió. Se regresó al anciano y le preguntó qué necesitaba. El anciano levantó lentamente la mirada y le dijo que tenía que llegar al hospital. Su esposa estaba internada y le habían dicho que ese día debía llevar unos documentos, pero no tenía dinero para el transporte y tampoco podía caminar tanto. El hombre respiró profundamente. Él tampoco tenía dinero de sobra. De hecho, lo que llevaba en el bolsillo era exactamente lo que necesitaba para llegar al trabajo. Pero miró al anciano y recordó una enseñanza que su madre le había repetido muchas veces. Hijo, nunca sabes cuándo Dios pondrá delante de ti a alguien cuya carga puedas ayudar a llevar. El hombre sacó el dinero de su bolsillo y lo llevó consigo. Y el anciano comenzó a llorar y le dijo: pero usted también necesita ese dinero. El hombre sonrió y le dijo: sí, pero usted necesita más que yo en este momento. Tomaron el autobús juntos y durante el camino el anciano le contó que su esposa llevaba varios días enferma, no tenía hijos cerca y prácticamente estaba solo. Cuando llegaron al hospital, el hombre lo acompañó hasta la habitación y antes de irse, el anciano tomó su mano y le dijo: hoy usted cargó una parte de mi dolor. El hombre sintió un nudo en la garganta y le dijo: yo solamente hice lo que cualquiera debía hacer. Y el anciano respondió: no mucha gente me vio hoy allí, pero usted fue el único que se detuvo. El hombre salió del hospital y comenzó a caminar hacia su trabajo. Había perdido el dinero del transporte y probablemente tendría problemas por llegar tarde. Pero mientras caminaba sintió algo diferente en el corazón. Había salido de su casa pensando que llevaba demasiadas cargas. Y terminó descubriendo que cuando ayudó a cargar la carga de otro, la suya pareció hacerse más ligera. Y esto justo durante
lo que sucede camino hacia el lugar de la crucifixión de Jesús, amados hermanos, cuando obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a cargar la cruz. Simón no era alguien del grupo de los discípulos de Jesús, sino un campesino que estaba pasando por allí en ese momento. Él era padre de 2 hijos, Alejandro y Rufo, y fue tomado de manera directa para ayudar a llevar el peso de la cruz. Y esto muestra cómo en ese momento se buscaba cualquier persona disponible para cumplir con esa tarea tan dura. Y después de que Simón comenzara a cargar la cruz, continuaron su camino hasta el Gólgota. Este nombre tiene un fuerte significado, ya que se traduce como lugar de la calavera. Además, es importante mencionar que esta ubicación fue el escenario donde se llevaría a cabo la crucifixión de Jesús. La elección del lugar y su nombre tienen diferentes interpretaciones, pero principalmente se reconoce como el sitio donde sucedieron estos eventos tan significativos. Y justo antes de que la crucifixión comenzara, la Biblia narra que le ofrecieron a Jesús una bebida que consistía en vino mezclado con mirra. Es importante destacar que la mirra es una resina con propiedades analgésicas y se usaba comúnmente en ese tiempo para aliviar el dolor por los soldados romanos. Sin embargo, a pesar de que le ofrecieron esta bebida para quizás mitigar su sufrimiento, la Biblia dice que Jesús no lo aceptó tomarla. Y este detalle es relevante porque muestra una decisión personal en medio de un momento de gran sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo. Cuando detallamos este pasaje, nos damos cuenta de que cosas importantes sucedieron. Nótese que Simón no fue un hombre que estaba buscando agregarse a la crucifixión de Jesús. Pero para aquel entonces los soldados romanos tenían autoridad para obligar a una persona a prestar determinado servicio. Y aquí nos encontramos con algo profundamente significativo, porque este hombre inicia llevando la cruz por obligación, pero terminó formando parte de la historia de la crucifixión de Jesús. Y aquí podemos ver cómo en ocasiones nuestras propias vidas, sin esperarlo, se encuentran involucradas en las mismas cosas del Señor. Y hay algo que me llama la atención, y es que la Biblia describe el nombre de este hombre como padre de Alejandro y de Rufo. Y esto parece indicar que Simón y su familia eran conocidos dentro de la comunidad cristiana primitiva. Lo que también cabe resaltar aquí es que Simón nos recuerda que seguir a Cristo implica tomar la cruz. Y si detallamos el pasaje de Marcos 8:34, Jesús había enseñado: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y Simón literalmente llevó la cruz de Jesús durante un tramo del camino. Para nosotros llevar la cruz representa obediencia, sacrificio, negación propia y sobre todo disposición para seguir a Cristo, aun cuando el camino sea difícil. Si analizamos el texto, Jesús fue llevado deliberadamente al lugar donde entregaría su vida. Y desde la perspectiva cristiana, la cruz no fue una derrota inesperada, sino parte del propósito redentor de Dios. Isaías había profetizado acerca del siervo sufriente, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por esa razón, amados hermanos, el Gólgota representa mucho más que un lugar geográfico. El Gólgota es el lugar donde el pecado del hombre se encuentra con el sacrificio de Cristo. Porque este es el lugar donde Jesús tomó sobre sí el sufrimiento que correspondía a nosotros los pecadores. Y es importante también resaltar cómo Jesús rechazó la bebida que podía disminuir su sufrimiento. Y esto no significa que Jesús buscara el sufrimiento por sí mismo, sino que aceptó plenamente experimentar el sufrimiento de la crucifixión con conciencia y con voluntad. Y esto es parte de lo que Jesús expone en el monte Getsemaní, cuando le pide a su Padre que
si era posible pasar de él esta copa. Mas él había entendido cuál era la voluntad de su Padre. Por esa razón, en ese momento tan crucial, Jesús no estaba huyendo de la copa que el Padre le había dado. Y hay algo sumamente importante que resaltar, amados hermanos, es que la cruz nos enseña que la obediencia a Dios no siempre nos va a conducir a lugares cómodos, pero sí nos va a conducir al cumplimiento de su propósito. Y aunque Simón llevó físicamente la cruz por un momento, pero Jesús llevó espiritualmente el peso de nuestros pecados. Y este sacrificio nos recuerda que nuestra salvación no fue barata. Costó sangre, sufrimiento y sobre todo obediencia por parte de nuestro Salvador. Por eso cuando el creyente enfrenta momentos difíciles, puede recordar que Cristo ya recorrió el camino del sufrimiento y conoce perfectamente lo que significa llevar una cruz. La cruz no fue el final de Cristo, fue el camino hacia la victoria. Así que hoy es un día maravilloso, amados hermanos, para entender que a veces pensamos que nosotros tenemos una carga muy pesada, pero en ocasiones nos encontramos con personas que realmente tienen una más pesada que nosotros. Entonces démosle gracias a Dios por cada una de las cosas que Él nos permite vivir día a día. Dios le bendiga, Dios les guarde. Shalom, shalom, shalom. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. La vida antigua la he dejado. No